Buenas tardes. Agradezco la invitación al comité organizador y en especial al doctor González por la invitación a esta ponencia. Espero que no sea tan básico para que alcancen a entender todo lo que les traigo en estas diapositivas y tratar de hacerlo lo más breve y lo más conciso para que tengan la mayor información. Creo que ya les han estado hablando bastante sobre este tema, pero yo soy doctora en ciencias, entonces hablaré un poquito más de los mecanismos que se desatan en este padecimiento. Bueno, como ya comentaron, la respuesta inflamatoria metabólica y el estrés oxidativo fue el tema que a mí me tocó explicar en esta conferencia. Y como ya comentaron, pues yo soy de la Facultad de Medicina, del Departamento de Medicina Experimental, y nos encontramos ubicados en el Hospital General de México. ¿Qué es la inflamación? Parte de lo que se desarrolla en esta patología pues tiene que ver con la inflamación. Como lo decía la doctora, pues la inflamación es un proceso natural, pero que va a depender mucho de lo que suceda, si es a un corto o a largo plazo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo se desencadena esta inflamación? Pues esto es como respuesta del organismo ante una agresión que sufre y es de acuerdo a esto, pues ¿qué factores van a disparar este mecanismo? Pues tenemos que son las señales que disparan este mecanismo, pues son las infecciones, el daño tisular y el estrés o mal funcionamiento tisular. Algo que falta en esta diapositiva pues es el consumo de nutrientes. Después, ¿qué sucede? ¿Cuál es la señal o cuál es el propósito que fisiológicamente se va a desencadenar? Pues tenemos que es la defensa del hospedero contra esa infección en el caso que haya toxinas de las bacterias gram negativas. Y por último, la consecuencia patológica cuando esto no se puede controlar, pues es autoinmunidad, daño inflamatorio o tisular y en algunos casos llega a ser hasta sepsis. Por otro lado, el daño tisular, pues que nos ocasiona, bueno, y todo, pues en el centro está relacionado con la inflamación. El propósito fisiológico es reparar el tejido y cuando no sucede esto, pues hay desarrollo de fibrosis, metaplasia o en algunos casos crecimiento tumoral. Esto, bueno, el área donde yo trabajo principalmente es en enfermedades hepáticas y pues nosotros conocemos bastante bien qué sucede en la fibrosis y que todo es desencadenado por la inflamación que sucede en enfermedades como la hepatitis C y el alcoholismo. Por otro lado, el estrés y el mal funcionamiento tisular, pues hay una gran activación, una inflamación que la capacidad o el efecto es una adaptación al estrés y una restauración del estado homeostático, pero cuando esto no sucede, pues tenemos alteraciones y puede haber enfermedades metabólicas como en este momento nos confiere esta conferencia. Como les comentaba, pues la inflamación puede ser de dos tipos, bueno, así como para fines prácticos de aprendizaje es la inflamación crónica, pues aquella que es inmediata y, la aguda y de corta duración, mientras que la inflamación crónica se presenta cuando esta inflamación aguda no ha logrado eliminar al agente que nos está ocasionando el disparo de esa inflamación. Entonces, como no se ha podido eliminar ese evento nocivo, pues la inflamación se hace crónica y es un evento prolongado. Ahora bien, ¿quiénes participan en esta inflamación? ¿Cuáles son las células que juegan un papel importante? Que además de ello, ¿qué otras cuestiones pasan en este proceso? Ya se los explicaron un poco, ahorita yo nada más se los voy a dar como puntos, porque ya creo que han hablado un poco de ello. Entonces, bueno, dentro de las células, ¿quiénes juegan un papel importante? Son los neutrófilos, los macrófagos, los adipocitos y los linfocitos de los diferentes estirpes, como linfocitos B, linfocitos T y las células natural killer. Sabemos también que hay una proliferación de vasos sanguíneos, que hay una disfunción endotelial, que hay producción de fibrosis, que hay destrucción tisular y algo muy importante que habíamos mencionado hace un rato, las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué sucede con estas especies reactivas de oxígeno? Bueno, pues ellas se producen en el momento que la célula ha tenido un efecto o ha tenido una alteración y precisamente como un mecanismo de defensa, pues empiezan a producir
especies reactivas de oxígeno. Y todas son productos del metabolismo de las proteínas que al activarse una enzima, que es la citocromo P450-12-1, pues nos produce gran cantidad de proteínas. De ello, pues es importante los radicales hidroxilo, los anión superóxido, que son importantes en esta patología. Como ya les comentaba, pues esto puede ser también, las células que participan en esta producción son los hepatocitos, los macrófagos y las células inflamatorias. ¿Cuál es el estímulo? Como les comentaba anteriormente, pues el estímulo puede ser el etanol. Mucho se ha estudiado qué pasa con el consumo crónico de alcohol, qué es lo que sucede, y se sabe muy bien que las especies reactivas de oxígeno tienen un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad hepática alcohólica, y que se buscan estrategias para evitar que este estrés oxidativo siga dañando a la célula, evitar que se produzca. Y por otro lado, lo que nos compete para esta plática pues son el metabolismo, la producción de ácidos grasos poliinsaturados. También se sabe que el hierro tiene un papel importante en la producción de especies reactivas de oxígeno. Entonces, como comentábamos, hay gran cantidad de especies reactivas de oxígeno y por lo tanto disminuyen los antioxidantes. Se sabe muy bien ahora que son mediadores de la resistencia a la insulina, y en el caso de la esteatohepatitis alcohólica, que vamos a ver más adelante por qué estoy hablando de ello, en esa patología la señalización de la insulina está dañada porque, como comentábamos, pues hay aumento de esta enzima que produce mayor cantidad de estrés oxidativo. La enfermedad hepática de hígado graso no alcohólico pues tiene diferentes puntos que forman esta enfermedad, como son la esteatosis, la apoptosis, la necrosis, la inflamación, la fibrosis y en algunos casos hasta desarrollo de cáncer. Y en esto se ha visto y destacan la mayor importancia del estrés oxidativo en esta patología, que ahora en años recientes pues se ha visto que va en aumento por la cantidad de gente que en el mundo ya tiene sobrepeso u obesidad. ¿Qué pasa con las células? ¿Quiénes participan en todo este mecanismo? Pues sabemos muy bien que los actores de toda esta patología, pues tenemos a los adipocitos, al tejido adiposo visceral, al hígado, y estos que suceden. Aquí tenemos dentro del tejido visceral, adiposo visceral, pues tenemos a los adipocitos, a las células inmunes que, como ya habíamos comentado, pueden ser neutrófilos, linfocitos. Hay vasos sanguíneos que eso nos van a permitir que haya liberación de los mediadores que pueden llegar a otros órganos. También sabemos que en el hígado, pues también los hepatocitos juegan un papel importante en el metabolismo de todas las proteínas que pasan por ahí. Los sinusoides también nos van a permitir esa comunicación. También tenemos células inmunes y pues esto es parte del mecanismo que nos lleva a esa interrelación que existe entre ellos, entre el tejido adiposo y el hígado, pues a una gran producción de proteínas que después pueden ser transportadas a otros órganos como el páncreas y el músculo. ¿Qué tiene que ver la diabetes en todo esto? La obesidad, pues es un factor muy importante. Se sabe muy bien que la obesidad puede ocasionar diferentes patologías o está asociada a diferentes patologías como son la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la enfermedad hepática grasa, la aterosclerosis, la hipertensión y algún trauma. ¿Qué sucede con esto? Estas patologías que están de este lado ya han sido estudiadas ampliamente y a la fecha se conoce muy poco sobre estas otras patologías. Pero ¿qué es lo que ocasionan? Pues es un clúster o un grupo de enfermedades metabólicas. ¿Qué es el síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico es una enfermedad compleja que es muy frecuente, que cursa con obesidad, dislipidemia, hipertensión y resistencia a la insulina.
es un proceso, es una inflamación crónica y en la literatura hay muchos biomarcadores que en la actualidad existen para este síndrome metabólico, pero los que más se toman o los que tienen mayor fortaleza son la proteína C reactiva, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta. Se sabe que todos estos mediadores están elevados y son aquellos factores que van a perpetuar que este proceso de inflamación se perpetúe. Bueno, ya hablamos mucho de la inflamación, hablamos qué es la obesidad, qué es el síndrome metabólico, pero bueno, ¿qué desarrolla esa inflamación crónica? Pues esa inflamación crónica, como lo comentaba la doctora Elizondo, pues es la ingesta de nutrientes, y esta ingesta de nutrientes pues sabemos muy bien que es un evento fisiológico. Y también se sabe que esos macronutrientes inducen la generación de especies reactivas de oxígeno. Dentro de las consecuencias, cuando hay un desequilibrio energético, que sabemos que cuando hay un consumo excesivo de nutrientes, pues este exceso de nutrientes ocasiona que haya un exceso de lípidos y glucosa postprandial que van a circular en el torrente sanguíneo y van a ser absorbidos por diferentes tejidos, órganos como el páncreas, el hígado y el tejido adiposo. Como sabemos bien aquí, ¿qué sucede con los nutrientes? Pues como les comentaba, hay un exceso, puede haber una deficiencia, puede haber un estrés, hay inflamación, infecciones. Estos que van a ocasionar que haya un estrés en el retículo endoplásmico, que van a ver en las siguientes diapositivas, que es muy importante este estrés, y que esto va a ocasionar que se disparen o se activen factores de transcripción, que a su vez van a ser mediados por péptidos, como son todas las citocinas y quimiosinas, y que por el otro lado estos factores de transcripción van a activar a lípidos, y por lo tal va a haber metabolismo de lípidos y de enzimas. Esto a su vez, ya al activar estas cascadas de señalización, pues como este evento es crónico y es demasiado fuerte, pues se pueden ocasionar enfermedades metabólicas. Algo muy importante y que es el centro de todo esto, como lo comentaba la doctora Elizondo, pues es la disfunción de los organelos. Se sabe que hay estrés en el retículo endoplásmico o hay disfunción en la mitocondria, lo que nos lleva a una mayor producción de especies reactivas de oxígeno. Ahora bien, ya hablamos, está el hígado, está el tejido adiposo, está el páncreas y está el músculo participando en este síndrome metabólico. ¿Qué sucede en cada una de las células que forman estos tejidos o estos órganos? Pues tenemos que en el caso de cuando hay un desbalance en la energía, hay un exceso de carbohidratos o hay un exceso también de grasas, o también puede haber de carbohidratos. Cuando el exceso de grasas, este exceso de grasas va a afectar al adipocito. Este adipocito va a tener hipertrofia e hiperplasia por la acumulación de lípidos en su citoplasma, y esto lo que va a ocasionar es una disfunción celular. Por otro lado, en la célula beta del páncreas, pues lo que va a ocasionar es que haya un estrés oxidativo y un estrés en el retículo endoplásmico, haya resistencia a la insulina y muerte por apoptosis. Y en el hepatocito pues tenemos que hay resistencia a la insulina, lipogénesis y esteatohepatitis. Estos dos tipos celulares pues van a ayudar o a hacer que el adipocito se siga dañando, y esto a su vez, al ocasionar esta disfunción celular, pues va a alterar o va a producir gran cantidad de adipocinas, de ácidos grasos libres y de mediadores inflamatorios. Las adipocinas pues se van a acumular en el músculo esquelético, los ácidos grasos en el tejido cardíaco, en el músculo cardíaco, y los mediadores inflamatorios pues van a estar presentes en mayor cantidad en el endotelio.